Hola amigos de Cafés de México, nuevamente estamos con nuestro amigo Alejandro García Palacios en estas charlas de café que se han hecho una muy buena costumbre para Cafés de México y para todos nuestros seguidores también que nos han manifestado su interés en los temas que se han tocado en estas tres charlas que llevamos. Alex, bienvenido. Juan, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, nuevamente agradeciéndote la deferencia y la invitación y agradecemos también a todos tus escuchas, Ujú. que siempre amantes e interesados en el tema del café, que ahora tan en boga ha estado. Así que, Sí, pues claro que muchas sí. gracias. Pues mírate, vivimos en un país productor de un excelente café. Yo me atrevo a considerarlo como uno de los mejores del mundo, después de probar pues casi todos los cafés del mundo que hemos tenido la oportunidad en estas ferias del SCA de degustar todos los cafés que van a exponer. Y pues en ese filtro de excelentes cafés, nos hemos tocado con que el nuestro, el café de México, es un café excelente, ¿no? Y también probando los cafés de diferentes zonas, regiones de los estados, pues nos encontramos que en regiones, por ejemplo, que no son tan cafetaleras como Nayarit, por ejemplo, pues un muy buen café. Estamos, ya no digo Veracruz, Chiapas, y Chiapas es todo un universo, igual que Veracruz, pero Chiapas particularmente tiene todo un universo de sabores, de climas también que dan sus características al café muy particulares y resalta precisamente pues el gusto por un buen café y la calidad. Eso no ha sido reflejo constante en nuestro pueblo, puesto que pues somos el consumidor número uno de refrescos, ¿no? De sodas. Y el Sí. café, el consumo del café, a excepción de algunos momentos en que se ha promovido, pues también es nulo el consumo del café en México. La promoción de que contamos con un excelente café ha sido pues muy baja, ¿sí? Por no decir nula. Estamos una campaña poderosa porque pensamos en cafés como Colombia, pensamos en cafés como Brasil y Costa Rica también, que ha hecho una excelente labor en ese sentido, pero principalmente Colombia. Y creemos que se ha dado gracias al Espíritu Santo, como dicen, no, es gracias a un trabajo constante y a una inversión por parte de los responsables del café, en este caso de Colombia, que desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado, comenzó con su promoción de Juan Valdés, ese personaje que ha recorrido todo el mundo promoviendo el café de Colombia, y que la inversión económica y mantener esa imagen del café colombiano, pues es el resultado que vemos ahora, ¿no? Uno de los mejores cafés pagados, ¿verdad? Que igual podemos competir en calidad nuestro café mexicano con esos cafés, pero no tenemos la difusión ni la promoción que ellos tienen, ¿no? ¿Qué opinas, Alex? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, y lo hemos comentado en sesiones anteriores, que México merece tener una revisión de los objetivos, tanto de marketing como de branding. Por ejemplo, hablabas de Chiapas. Eh, Precisamente, digamos, Chiapas y Veracruz, eh, tenemos regiones que pueden ser perfectamente distinguibles. No nada más decir, pues, café de Veracruz, sino darle la característica especial, el atributo especial, así como se mencionó siempre Coatepec, pues tienes un sinnúmero de regiones en Veracruz que tienen pues ese detalle particular de un atributo especial. En Chiapas también creo que podemos llegar a una definición un poco mejor que le dé
un mejor posicionamiento, porque mencionas Colombia, y si bien es cierto, todo el esfuerzo que han hecho, pues desde los 50, y mucho de ese esquema que salió de Juan Valdés, del esquema que hicieron, pues un poco la idea fue lo que hizo en los 50 el Instituto Mexicano del Café, con la diferencia que ellos le siguieron dando pues un seguimiento y hermanaron las políticas de gobierno con una política cafetalera. Y obviamente sin dejar de lado pues la gran cultura eh, bebedora de café de los colombianos. Así es. Entonces, esa es una cosa muy importante. México, sin duda, tiene unas grandes perspectivas. Tenemos calidades que pueden ser perfectamente bien clasificadas y vendidas con mercados nicho. Ahora, eh, gracias al esfuerzo que se ha hecho en las barras de café, en las exposiciones, los diferentes concursos que se han estado haciendo en Chiapas, en Puebla, en Veracruz. Eh, Creo que un punto importante eh, es el aspecto del tostado. En el tostado es esa mayor atención y todas estas exposiciones y concursos de baristas, de eh, métodos de preparación, pues básicamente lo que está jalando es a que se hagan unos tostados más cuidadosos. Porque si bien hemos tenido por muchos años unos cafés en México muy buenos, en términos generales, si no se ha puesto la atención a hacer un tostado eh, muy dedicado a ese perfil en particular, a mí me pasó cuando estaba yo empezando a tostar, que yo pensaba que, pues yo definitivamente no tenía el paladar para poder detectar pues todos los diferentes atributos, ¿no? Que si son florales, que si son frutales, que si sabe a tabaco, que si, en fin. Y pues me di cuenta que realmente lo que estaba pasando es que el tostado que se estaba haciendo, lo que a mi paladar estaba llegando, pues eran cafés tostados sin mayor cuidado, simplemente llegar al punto del al color y nada más. Y sin duda, el tostado es toda una especialización, es todo un arte, el poder lograr que cada origen resalten sus atributos. Y conforme me fui especializando un poco más en los tuestes, diseñando curvas de tostado y monitoreando científicamente tanto la cantidad de calor, la cantidad de aire y el tiempo, casi por segundo. Y entonces empiezas a ver cómo un café de un origen, si lo tuestas de tres diferentes maneras, vas a obtener tres diferentes resultados. Así es. No el tostador nada más que lo metes, ya dio el punto, lo sacas, no. Entonces creo que la atención en este aspecto es lo que le da, yo creo que ese término de especialidad, pues unos hablan de premium, otros hablan de specialty, eh, pero esa parte del tostado eh, es un gran paso hacia lograr que cada vez más gente prefiera esos sabores, prefiera ir a una barra de café y pedir las diferentes bebidas, ¿no? Un espresso, un latte, en fin. Amén, pues que
Obviamente por cuestiones de mercado, pues se agregan jarabes y algunas otras cosas ahí para que eh, sea atractivo para los clientes. Así que fíjate que de acuerdo al último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ellos están poniendo el consumo para la cosecha mexicana 2024-2025 en 3.1 millones de sacos. Esto, por ejemplo, es 57% de soluble y obviamente 43% de tostado. Podemos decir que las cifras difícilmente vamos a poder llegar a un consenso, dado que se entremezcla lo que se está importando, lo que, de lo que se importa que se use para mercado interno y de lo que se importa que se use, hablo particularmente del soluble, y de lo que se importa para manufactura y reexportación por los diferentes programas de apoyo que hay de manufactura. Entonces, va a ser obviamente complejo el poder establecer sin otros datos que provean las autoridades que llevan esta información. Finalmente, quien sea de las autoridades, pues quien debería estarlas informando, pues es la AMECAFE. Entonces, no sé ellos qué números tengan en cuál sea el consumo per cápita, pero nada más, por ejemplo, se importaron en ese ejercicio 2.3 millones de sacos, eh, principalmente de Brasil. Mucho se usó para solubles, cafés tostados que se han importado para consumo en México, básicamente han sido de Estados Unidos. Así que vemos también que las exportaciones de café oro verde de México para el resto del mundo han ido disminuyendo. Esto podríamos decir que, por una parte, nos gustaría pensar que es debido al creciente consumo, básicamente en cafeterías, en restaurantes. Muchos restaurantes ya tienen equipos que pueden ofrecer más allá de un café percolado normal como se hacía antes. Y en la medida en que vaya habiendo un incremento en la urbanización, en los restauranteros que perciban que es importante tener una mejor taza de café, en las cafeterías o barras de café. Obviamente se está impulsando también ese concepto de buscar reunirnos en una cafetería, ¿no? En una barra de café. Y mientras platicamos, pues vamos probando diferentes cafés. Entonces, sin ver cifras oficiales, sí creo en lo personal que ha habido un consumo incremental. No a lo mejor en las cifras como muchos de gobierno dirían para justificar sus presupuestos, pero sí veo que hay un mayor consumo. ¿Qué va a pasar? Pues realmente no sabemos. Por ejemplo, ahora con la ley para quitar comida chatarra cerca en las escuelas y cerca de las escuelas. Entonces, para los niños de primaria y secundaria, están restringiendo las bebidas con cafeína. Mientras que, por ejemplo, cuando Brasil empezó con su programa eh, que era como tasa limpia, empezaron a hacer su programa para buscar incrementar el consumo interno, pues fomentaban que los niños, que los jóvenes tomaran su café.
para que les diera, después del recreo, un impulso en su capacidad para absorber lo que faltaba de clases. Entonces, aquí veremos en la función en la que siga y le den seguimiento a este programa de gobierno de quitar chatarra y bebidas a base de cafeínas, todas las bebidas embotelladas con café, lates y lo que le llaman el ready to drink, que ya nada más abres la lata o el frasco y te lo tomas. Va a estar limitado en horarios de escuela. Saliendo de la escuela, pues bueno, en su casa o en cualquier otro lado, y eso pues se irá viendo cómo funciona. Creo que el tema de café, pues no necesitamos convencer a nadie de lo sabroso que es, de los beneficios que tiene. No sé si en México todavía una gran mayoría de doctores estén diciendo que el café es malo para la salud, aunque han salido un sinnúmero de artículos eh, donde mencionan igual gran cantidad de beneficios, tanto para mujeres como para hombres, sin que realmente genere en su mayoría síntomas de incomodidad, ¿no? O malestar o adicción. Así que esto, pues, obviamente nos vendrá dando un mayor consumo en el horizonte en los próximos años. Y con este cuidado que están teniendo las diferentes barras y restaurantes, aunque sean máquinas superautomáticas, pero de alguna manera lo importante es que se está mencionando café, a diferencia de decir, pues estamos vendiendo más té o estamos vendiendo más aguas de sabores, en fin, sino aquí lo que se busca es, en esa competencia por el mismo espacio de estómago, pues es el café. Así que Exacto. se me hace interesante todo este tema. Mm, Obviamente nos gustaría que el consumo fuera de mejores calidades y de mayor volumen y pues también va en compañía con lo que sería el crecimiento demográfico. ujú. A mayores jóvenes convencidos de reunirse en un lugar para tomarse un café, pues obviamente más se incrementará el consumo. Así que también no sabemos si le vayan a dar seguimiento a la campaña de Pide un café mexicano. Ujú. Entonces, por ahí igual se decía, creo que en Canadá decían que ya no era un café americano, sino un café mexicano, ¿no? Así es. Cuando empezó todo el tema de los aranceles. También, por ejemplo, como esfuerzo en México, pues está el programa de Café Bienestar, que no sabemos a ciencia cierta en qué va y cómo afectar. Obviamente es un café soluble. Me imagino que irá de alguna manera empaquetado en lo que distribuyen CONASUP o DICONSA o como se llame, de estos organismos que distribuyen las dietas en todas las zonas rurales en México, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, pues bueno, lo que suena es el consumo café. Así es. Así es. Así que, pues en México está, pues además del café de bienestar, de la campaña de Pide un café mexicano, las exposiciones, la tasa de excelencia, que obviamente están personas a las que alcanza todavía, pues es pequeño, Ajá. eh, porque obviamente pues hay miles y miles de productores que están lejos de toda esta información. Claro. Así que está, por ejemplo, un programa de jóvenes para la cultura sustentable, que lo están manejando Sabormex y AMSA. Otra iniciativa de café sustentable en Chiapas, que está promovido por la UNESCO y BASF.
Starbucks también tiene su programa, que en, en Chiapas y Veracruz han estado haciendo sus centros de semillas y centros de eh, análisis de suelos, en fin. Así que, pues hay varias iniciativas, básicamente privadas. Claro, Eh, Tú tendrás mejor información en términos de las actividades de AME Café. claro, Y sin duda, pues volvemos a lo mismo de la difusión. Yo creo que ahora con las redes sociales, pues el difundir mensajes por Facebook, por WhatsApp, por todo eh, Instagram, todas estas redes que usan los jóvenes en ese segmento objetivo, que me imagino que será, pues obviamente de 16, 18 años para arriba, que tienen acceso a todas estas tecnologías. Ahí podría ser camino interesante para que, eh, así como se anuncian una multiplicidad de empresas eh, para compra-venta de cosas, pues también podría ser interesante poner ahí un sticker, ¿no? Que, que hable del café, sin marcas, sin nada, simplemente decir, pues consume café mexicano, o pide un café mexicano, o cápsulas, ¿no? De ujú, pocos segundos que diga, ¿sabías que el café mexicano crece a tal altura? ¿Sabías que uno de los atributos del café es la acidez? En fin, eh, entre más información positiva tenga la gente, creo que esa idea se queda en su mente y puede ayudar a que el consumo interno aumente. Sí creo, un poquito con este tema, que por lo menos lo que es el caso mexicano, creo, cual, de la manera muy personal, pues que los volúmenes de producción van a, van a tener o una estabilidad o un decrecimiento, porque no estamos teniendo a nivel macro una renovación de cafetales. Entonces, mientras vaya creciendo el consumo, pues al rato vamos a tener que, o sea, digamos, si en el ejercicio cafetero 24-25 se habla de 3.8 millones de sacos de producción y según el USDA habla de un consumo de 3.1 millones de sacos, pues entonces ya no hay mucho margen para decir que somos exportadores netos. claro. Ujú. Entonces, temas aquí interesantes, porque obviamente en la medida que no tengas producción, pues vas a tener que buscar café de otros lados. Y como decíamos en los otros capítulos, pues lo que buscamos es que las zonas aptas en México para producir café que se refuercen para que sean destinos y se siga cultivando, porque además el café es un cultivo perenne, entonces no es una actividad de un producto de a 50, 60 días, como pueden ser muchos de los vegetales, que esto obviamente, pues hablamos de conservar las zonas eh, aptas, las zonas rurales subtropicales, que van a ser pulmones en adelante, ¿no? Para mucha actividad ecológica y Así es. sustentable. Pues, Alex, muy interesante todo lo que nos has comentado. Has hecho un análisis y un resumen muy amplio de cómo es el consumo interno y de las actividades que se han hecho para aumentarlo, dado que somos vamos, que tenemos un sobrante muy importante o teníamos aparentemente un sobrante muy importante de café para exportar y aparte de nuestro consumo. Recuerdas muy bien cómo el Brasil hace algunos años, que inclusive la persona que creó ese programa vino a dar charlas a México también sobre ese fenómeno que sucedió en Brasil, donde se promovió el consumo en las primarias, en las secundarias
sobre todo con estos desayunos que da el gobierno a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Y también se demostró que, bueno, la cuestión de la salud, pues como tú dices, era nada más una, un aliciente, ¿cómo podríamos decir? Pues el café es un vasodilatador y es un motor también de energía para los que tomamos café en la mañana temprano. Hay gente que sin su café no carbura, ¿verdad? Necesitan su café para carburar en el día, empezar, y el día que no se lo toma andan soñolientos, cansados y todo. O sea que fue un buen generador de energía para los niños de Brasil y aumentó al grado de que es el segundo gran consumidor después de Estados Unidos de café, ¿verdad? Correcto. Anda sobre los veintitantos millones de sacos, cuando en ese tiempo su primer índice de consumo fue de 16 millones, que ya era un consumo bastante alto, que en México pues tenemos 3 millones y podemos dar Sí, una referencia en ese sentido. Muy importante ese comentario porque pues aquí los médicos todavía siguen quitando el café. Yo siempre le digo a la gente que ya no va a tomar café a nuestra cafetería que porque el médico le prohibió. Le digo, no, pues cambie de médico mejor porque es lo así más es. sano y lo más saludable, ¿verdad? Cambiar de médico y no. Entonces, la verdad que el consumo del café ha sido, desde que yo recuerdo, también un mito, ¿no? Cuando había 1,5 millones de sacos de consumo durante 20 años, dije, bueno, aquí no aumenta el consumo. Hablo de los 60 a los 80 y veo las estadísticas y no cambiaba el consumo interno, ¿no? Decían ya era como un reflejo de 10 años atrás, 15 años atrás, Sí, lo cual pues era muy sospechoso, ¿no? También las costumbres de dar café alterado con sucedáneos, con otros sucedáneos y todo esto, pues era muy fuerte también en esos tiempos. Ahora la gente se ha acostumbrado a vender café 100% puro y eso ha hecho que el gusto por el café suba. También porque la gente pues no la puedes engañar, ¿no? Cuando prueba algo que no es café, pues dice, pues sabe bien, pero no es café, ¿verdad? No tiene esa fuerza que el café reanima a todo aquel que lo toma. Y eso también es causa de que el consumo no haya avanzado como debiera, donde también el exceso de publicidad de las sodas, de los refrescos, como decimos en la televisión y en todos los medios, y que nosotros, grandes productores de café en esa época, hablo de los ochentas, pues éramos el cuarto productor de café en el mundo y no aprovechamos precisamente esa ventaja, esa virtud que teníamos, aparte de tener un buen café, un excelente café, de no promoverlo y hasta la fecha, ¿no? Hay intereses, las refresqueras pagan mucho para que el café no se difunda. Yo creo que hasta los médicos, y voy a decir una tontería, pero igual hasta los médicos les pagan para que no, para que sigan prohibiendo el café, ¿no? También. Pero definitivamente es algo que uno lo prueba, lo toma, y como estás degustando tú ahora tu café, pues también nosotros sin él no podemos carburar, ¿verdad? Y así mucha gente. ¿Qué sucede? Pues que también la cuestión de salud en cuanto a los refrescos, pues nos ha dejado una gran cantidad de gente que está fuera de su peso, que tiene alteraciones en el azúcar y que pues eso le cuesta también al Estado, también el mantener la salud en los hospitales de todo mundo que está diabético, que tiene problemas de salud en ese sentido. Y el café, en cambio, pues siendo tan bondadoso que previene el Alzheimer, es un generador de energía, no lo tomamos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un tema muy interesante científicamente, desde el punto de vista científico, de discusión, ¿no? Para que las cosas
Vamos, hemos visto estudios de médicos, de instituciones médicas, donde favorecen el consumo del café. Y de alguna manera aquí seguimos con quítate el, el café y a veces la Coca-Cola, perdón por el nombre, pero sigue funcionando a todo su esplendor, ¿verdad? Siguen tomando Coca-Cola por todos lados. Y no es que dejen de tomar Coca-Cola, ni mucho menos, yo la tomo también de vez en cuando y es muy sabrosa, ¿no? También, pero aquí se trata de promover el consumo de café. Como tú dices, ya vamos a ser dependientes, ¿no? Con esa promoción ahora de que debemos de buscar la autosuficiencia alimentaria, pues yo creo que no va a tardar mucho por las cuestiones de estadística que tengamos que empezar a importar café, no para usarlo café de otras calidades que no se dan en México, que lo usa la industria para cafés solubles, sino cafés también de buena calidad para el consumo de normal de nuestro país, ¿no? ¿No Sí, crees? porque ahora que mencionas que México era el cuarto productor mundial de café, Ujú. estábamos hablando de 5,9 millones de sacos en Exacto. aquel entonces. Hoy estamos hablando de 3,8, quiere decir que hemos perdido 2 millones de sacos de producción. Así es. Aún con todos los programas y apoyos que han hecho eh, para todas aquellas superficies iguales o menores a 5 hectáreas, pues ya vimos que todos esos fondos, que sería interesante que la SADER o Agricultura o Economía o Amecafé dijeran, bueno, pues en los últimos 10 años, eh, Mm. los fondos federales destinados a este sector han sido tanto y pues el resultado en producción pues es este. Porque de alguna manera, en la medida en que seamos objetivos y claros, es en la medida en que más personas del sector privado puedan participar diciendo, bueno, pues nosotros le entramos a mejorar capacitación, pero obviamente el esfuerzo de una, dos o tres o cuatro empresas privadas, pues obviamente no equivale al impacto que puede tener un enfoque gubernamental con extensionistas, porque obviamente pues el esfuerzo de una empresa privada, pues básicamente es para que ellos también se aseguren su propio suministro con sus condiciones, clasificaciones. Así que quiere decir que hemos perdido, a grosso modo, 2 millones de sacos. Así es. Tocas el punto que también es interesante. ¿Quiénes difunden el consumo de café y difunden las cualidades del café? Digo, hay que mencionarlo, ¿no? Es muy satanizada la empresa de Nestlé con su marca Nescafé. Es muy satanizada entre los productores y entre todo, pero es el único medio, la única empresa que veo en televisión que está promoviendo constantemente sus campañas el consumo de café, ¿no? Y eso es también algo que hay que mencionarlo, no todo es malo, ¿verdad? Entonces, que sí, que el café soluble es el que más se consume, pues sí, también es por la manera tan fácil de hacerlo, la facilidad, y eso pues no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Porque la gente busca también los medios de ser más práctico, los tiempos nos exigen tiempo, ¿verdad? Y el menor tiempo que pasamos, que es, a veces andamos a la carrera y dicen una cucharada de Nescafé y agua caliente o leche caliente y está arreglado el asunto, ¿verdad? Fíjate, si sacáramos una estadística, yo creo que por ahí de los finales de los años 50, que Nestlé empezó a vender soluble en México, entonces equipara el esfuerzo de mercadotecnia y presupuesto destinado a promover sus marcas desde los 50, que ha sido consistente,
exacto. Igual podemos hablar, en este caso, de las bebidas de cola, tanto Coca-Cola como Pepsi-Cola. La cantidad de eventos y fondos que destinan para sus programas de marketing. Así O es. sea, como bien dices, en televisión, en cuántas paredes no están pintadas con sus marcas. Eso, pues, ese es obviamente lo que están cosechando hoy en consumo, Ujú. pues obedece obviamente a ese valor que ellos le han puesto en mercadotecnia. O sea, no viene gratis porque sepa rico, porque es una gran fórmula o porque el café soluble sea muy práctico de hacer. Simplemente, pues obedece a un esfuerzo eh, de año con año, están constantemente con grandes presupuestos para promover sus marcas. Así es. Así que, Como, ¿sí? como en su tiempo lo hicieron las cigarreras, Exacto. hasta que les prohibieron, como en su tiempo hicieron las bebidas alcohólicas, hasta que las prohibieron. Y en el caso de café, que puede uno prácticamente decir que tiene un acceso libre porque no es ni tabaco ni bebida alcohólica, Claro, y simplemente pues no se promovió claro. a nivel país. Volvamos a lo mismo. A nivel país, para mí en lo personal, el café siempre fue un plus para el gobierno porque muy al principio pues realmente no le destinó mucho. Las grandes superficies de producción a cargo de pocas empresas, pues daba el volumen y eso fue lo que desató eh, eh, que México fuera un país exportador. Claro, Después, bueno, pasaron los años y ya hace unas décadas, pues obviamente empezaron a hacer un esfuerzo destinado básicamente a las superficies y poseedores de menos de 5 hectáreas, pero no ha habido un seguimiento como una promoción, aun cuando se han hecho programas en México y se ha invertido en hacer logotipos, el Café de México, pues finalmente quedaron a nada, porque es eh, a contentillo, ¿no? ¿no? No se ha tomado realmente como, como un producto tan importante como he mencionado, no solamente en lo que generaba de divisas, lo que generaba en mano de obra rural, porque no estamos hablando que generaba mano de obra en las ciudades, y las economías que se generaban gracias a la actividad de café. O sea, en una zona cafetera, pues los pueblos y pequeñas ciudades colindantes tenían una gran actividad económica gracias a la labor del café, así es. independientemente que, bueno, habían muchos años de estabilidad de precios y eso ayudaba mucho. Pero aún así, con todos estos esfuerzos, pues hoy vemos que tenemos una pérdida de 2 millones de sacos. 2 millones de sacos, sí que quedan ahí para... Y aún así, estadísticamente siguen hablando de 660,000 hectáreas, Así es, que si las tuviéramos bien tecnificadas, pues podríamos tener a lo mejor los mismos 6 millones de sacos y podríamos tener más presencia en el exterior. claro. Y a lo mejor por esto, hablando de, porque los números bien hechos no mienten, a lo mejor las partes de gobierno, a la hora que dicen, bueno, pues ¿cuánto producimos? Pues producimos, fíjate que producimos 3,8 millones. ¿Y cuánto consumimos interno? Pues fíjate que 3,1. Ah, pues entonces, a grosso modo, que eran 700,000 sacos. ¿Para qué le vamos a meter dinero? A hacer una promoción internacional por 700,000 sacos. Pues cada quien que lo haga como pueda y nos Claro, quedamos como estamos. claro. Entonces, eh, no se ha visto como un patrimonio, no se ha visto como como una maravilla del mundo rural, todas Ujú. estas zonas donde están los cafés eh, y cafetales en México, porque sin duda el recurso agronómico,
el recurso ecológico, ese ciclo de vida que hay en un cafetal bajo sombra, pues es incuantificable. Exacto. Y sobre todo que se conserva y se retiene y se genera un recurso que cada vez está siendo más difícil de conseguir, que es el agua. El Así. agua no nace a medias alturas, el agua nace en las alturas, Ujú. nace en las montañas y de ahí va bajando por arroyos y ríos y se integra al mar. Entonces, toda esta derrama, pues obviamente se centraba en estos grandes centros de negocio, Así es. porque la mano de obra que se ocupaba, la utilización de herramienta que se compraba, pues era increíble. O sea, a miles de trabajadores, pues tienes miles de asadones y miles de picos y miles de palas y miles de machetes y miles de cutas. Y de ese dinero, pues obviamente, pues caía en las ciudades más próximas, ¿no? Claro. Generaba un ciclo económico de progreso, ¿verdad? Exactamente, que ese valor, producto a producto, no lo genera ningún otro. Exactamente. No, Puedes decir, no, es que el banano, sí, pero ni el banano y solamente el tomate no generan esas derramas claro, como lo generaba en su momento el café, en su época de oro, ¿no? claro. Pues estás hablando de lo que es el ciclo de campo, pero ya cuando el café llega a las ciudades, a las grandes ciudades, y en el pueblo más pequeño y todo genera empleos también, ¿no? Correcto, Entonces también es un generador de empleos, no nada más de las zonas productoras, sino hablamos de ciudades donde no se produce el café, como Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, que aunque en Jalisco se produce, en Guadalajara cerca, a Guadalajara nada. Entonces, grandes ciudades que tenemos que genera pues ya la cafetería, el restaurante, el hotel, la misma oficina. Bueno, en nuestra casa siempre hay un café, ¿no? Siempre hay café en la casa. Entonces, todo eso es la riqueza que genera el café, no nada más en el campo y que no se le ha dado esa importancia, ¿no? Sino también, como lo mencionas bien, pues todo ese cuidado ecológico que termina siendo el resultado, pues, del mantenimiento de los mantos acuíferos, que no se motive la erosión de las tierras cultivables también, en fin, tantos beneficios en la captura de carbono, en fin, correcto. tantos beneficios que da el cultivo del café y el café en sí a toda la sociedad, y no nada más de México, de todo el mundo, ¿verdad? Y debería de valorarse en ese sentido, ¿verdad? A veces valoramos más el coche, el motor, las llantas, este, a ver qué reloj traes en la mano, ¿no? Si ya tienes la laptop o inclusive el iPhone y todo, pero no valoramos la riqueza de nuestros productos de materia prima como el café, que es muy importante en la sociedad. Qué bien, Alex, pues muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, para no alargar más la conversación, creo que hemos tocado varios temas interesantes, puntos críticos, que ojalá y en mesas de negocios eh, puedan retomar algunos de estos puntos Claro, para que se logre, pues, revertir esa disminución en la producción en México, claro, porque estamos hablando que es un producto que a nivel nacional e internacional, su tendencia es de 1 o 2 dígitos al año en el consumo. Entonces, es- eh, ojalá, pues desde aquí mandamos nuestras buenas vibras y buenos deseos y mensajes objetivos para que se haga un conjunto en el agregado, que se vayan buscando mejores formas de hacer que eh, lo que no se ha hecho antes se empiece a hacer para que por lo menos recuperemos esos 2 millones de sacos que ya no se producen. ojalá, ojalá los encargados de generar la producción en México, que es ADER,
¿verdad? Se pongan a trabajar en ese sentido. Ya cuando bajamos con la roya a 2 millones, que fue una crisis tremenda hace algunos años, eh, se pudo recuperar a 4,5 nuevamente la producción. Y yo creo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo se hizo ese esfuerzo con trabajo, con disciplina, orientación, capacitación y la verdad con recursos también que fueron inyectados en ese momento y que hicieron que se rehiciera la producción que por lo menos normal que teníamos cuando empezó la crisis de la roya. Pero también, bueno, pues hablando del café, la ley que está ahí desde hace 25 años, yo tengo la A eso iba memoria, yo. esa memoria de que hace 25 años, pues es también esa ley que no pone las normas, las leyes en claro de cómo debe de trabajar el sector cafetalero y que envuelta en un mercado libre que ha sido el perjuicio de los productores, en perjuicio de los productores durante tantos años ese mercado libre, que en algunas excepciones ha subido el precio del café, pero siempre lo han mantenido entre los 100 y $140, por decir un rango de precios durante años. Cuando los coches han subido a lo triple, por eso te digo que toman más, le Sí, dan más interés a los coches y a las llantas, al reloj, al iPhone, en fin, a las pantallas de televisión, que a nuestra materia prima que es tan importante y que además sostiene grandes regiones de nuestro país. Y como lo has mencionado, hay una derrama económica tremenda y una derrama también de un beneficio social, porque estando bien nuestras familias, está bien, todo el mundo está tranquilo y calmado, ¿verdad? ahora que hablas de la ley de la cafeticultura, seguramente ahí, Ujú. no sé si al día de hoy, si ya fue aprobada, si ya es oficial la ley o está pendiente, Está pero pen- ahí seguramente mencionan algo en cuanto a producción, en cuanto a Así es. consumo, eh, Por ahí, promoción, sí, así que, por ahí la publicamos, esta ley, por ahí la pero ya publicamos. está oficialmente, No, 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 fue lo que se aprobada. publicó era el proyecto que pues, Sí, fue aprobada en principio, pero no en sí, la Comisión de Agricultura de la Cámara. sí, Vamos, la aprobó el Senado y la pasó a los diputados y está atorada nuevamente en la Cámara de Diputados. exactamente, sí, Ahí, y la Comisión de Agraria de Campo de la Cámara de Diputados la sí. aprobó en principio, falta que suba al Pleno y se apruebe en el Pleno. Pero seguimos en el limbo, ¿no? Así es. Que últimamente, mientras este esté en el limbo, la anterior tiene vigencia, Mm, pero ¿Cuál si no hay? l- No hay, tío. No se dejó todo a la deriva en ese sentido, no hay ley, que es el libre mercado y punto, ¿no? Y todo el mundo, bueno, mientras no se derogue exacto, la ley, pues está vigente. Que no la usen no quiere decir que no exista, claro. Mm. Hay que, porque hay que yo que, sepa, no ha habido un decreto que digan se cancela la ley del cafeticultura. ah, Simplemente lo que hicieron, pues ahí quedó. Y en ahí estos quedó. últimos 20 años, pues han querido hacer varias Mm, iniciativas de ley, pero igual, ahí acaba quedó. el pleno de una legislatura y pues ahí se quedó, ¿no? Y el otro que la siga. Vamos a publicarla en este boletín de esta semana, Alex, que sale también esta entrevista, y vamos a publicarla nuevamente para que la gente sepa, porque mucha gente Sí, nos mandó mensajes, ¿dónde está la ley? ¿No? Ya fue aprobada, pero ¿cuál ley? ¿De qué hablan? ¿No? ¿De qué están pero hablando? no ha sido aprobada, puedes decir, Oh, fue aprobada por la comisión, en por principio. eso, puedes poner que está aprobado, está, lo que está en discusión es eso, a reserva de que se apruebe, ¿no? Porque Exactamente. igual le borran 3, 4, 20 artículos Le y han quitado, le han puesto, sí, bueno, ya no sabía uno ni. Es más, a lo mejor de ahorita en lo que lo mostramos nuevamente ya le quitaron la mitad, ¿no? exactamente, Pero exactamente. vamos a Pero creer. bueno, finalmente.
Mm, Ley o no ley, pues cada persona que sienta que el café es su patrimonio, claro. tiene el compromiso de hacerlo. Ley o no ley, fondos federales, becas, no becas. Ese es parte de este ejercicio y Mm, de buscar la forma como se haga un nuevo esquema de difusión claro, de información con todas estas redes que hay ahora, para que la gente sienta ese sentido de que pues, es tu patrimonio. claro. Pues, ¿qué te parece si el próximo tema de la próxima semana, Alex, sea la ley? Por ahí te mandamos lo que tenemos a la mano. Lo vamos a publicar en esta semana para que Con le mucho des gusto le una echamos un leída ojo. y lo comentamos, ¿te parece? Claro que sí, Bueno, encantado. bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, Alejandro, como siempre. Quien más te lo va a agradecer son nuestros seguidores y lectores que van a encontrar algunas respuestas a todas las dudas que tienen sobre el café y sobre el manejo del café. Pues Te agradezco. básicamente la intención de participar aquí contigo, atendiendo tu invitación, pues es generar un poco estas ideas de qué es lo que podemos hacer, no criticar lo que no han hecho, Claro, sino decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si yo creo que el café, si estoy encantado en la cadena del café, ya sea como productor, como exportador, como procesador, como barra, como restaurante, que sintamos esa parte como un patrimonio, claro, pues entonces vamos a sumar esa idea de decir, bueno, pues cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo trabajamos juntos para que las cosas mejoren? claro. Así que, Juan, muchas gracias por esta gran oportunidad. Te mando un fuerte abrazo, saludos para ti, tu auditorio y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues no nos queda más que decir, gracias a nuestro auditorio, fue un tema muy interesante del café, recordando que el café inicia relaciones de noviazgo cuando invitamos a la novia a un café, cuando nace un nuevo ser, también estamos tomando el café y cuando nos vamos también estamos tomando el café. O sea, el café Exactamente, el así café es. forma parte de nuestra cultura, es parte de nuestras costumbres y debemos de mantenerlo siempre tomarlo en cuenta siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima, como dice Alex. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Adiós.